Ok, lo que tengo acá entonces es un editor de texto. He creado un archivo que se llama metropolis.py donde vamos a implementar el algoritmo de Metropolis, en particular para una cierta distribución. Entonces, la distribución para la cual vamos a aplicar el método de Metropolis va a ser la función w de x igual a x sobre 1 más x al cuadrado y esto al cuadrado. Entonces, en esta ocasión no voy a ir guardando cosas en Git y GitHub por hacer esta demostración más corta, pero cuando ustedes trabajen siempre debiesen hacerlo. Entonces, obviamente voy a necesitar NumPy y también voy a necesitar Matplotlib para hacer gráficos. Ok, como voy a utilizar esa función w, voy a definirla. Okay, w de x, y voy a retornar. Es sencillo, así que puedo hacer directamente 1 más x al cuadrado y todo esto al cuadrado. Y lo primero que uno querría hacer quizás es mirar esa función para ver cómo se ve. Entonces, voy a hacer un gráfico, entonces voy a graficar acá w. Entonces voy a generar un cierto set de números para graficar. En este caso voy a graficar números entre 0 y 8 y voy a darle, no sé, hartos puntos. 100. Y voy a crear una figura. La voy a limpiar, como siempre, antes de partir. Y lo que va al final entonces va a ser un show de la figura. Y acá entonces lo que quiero hacer es graficar la función w de x. Entonces voy a hacer plot de x versus w evaluado en x. Voy a crear un terminal. Quiero cambiar a mi... No lo veo. Eso está bien. Y entonces dentro de esto voy a crear ipython matplotlib y voy a correr el código que acabo de escribir que se llama metropolis.py. Y todo funciona mejor cuando uno guarda el archivo. Lo guardamos y corremos esto. Y la función que se genera es esta función que está acá. ¿Okay? Entonces vemos que es una función que está concentrada cerca de 1. Entonces cuando yo genere una muestra aleatoria, la mayoría de los puntos debiesen salir cerca del número 1 y debiese haber pocos puntos por acá y ningún punto negativo. ¿Sí? Esta debe ser una representación del histograma que estoy buscando. Estoy tratando de generar. Ahora, lo primero que quiero mostrarles es que esa función no es no es una distribución de probabilidad porque su integral no vale 1. Entonces, una cosa que uno puede hacer es, ahora que ya sabemos hacer integrales y podemos entonces empezar a utilizar simplemente los métodos que existen en Python. Entonces, from SciPy podemos importar un método para integrar funciones. .integrate import quad. Y este método quad es capaz de integrar funciones. Entonces lo que uno tiene que pasarle al método quad es, podemos ir a ver la ayuda, es una función y los límites de integración. Entonces uno puede decir, quiero calcular la integral de w, la función, y los límites de integración van entre 0 y en este caso debe ser infinito. De hecho quad probablemente puede lidiar con infinito, pero como vimos nuestra función cerca de como 15 o 20 ya es chico, así que si ponemos un número grande, no sé, 100,
esta cosa ya debiese ser bastante buena la aproximación. Y el número que obtenemos es como casi 0.5. Si quisiéramos integrarlo hasta infinito, podemos probar acá con inft y esa cosa nos da exactamente 0.5. Entonces, la integral de la función vale 0.5. ¿Ok? Entonces, eso es la demostración de que esta función no está normalizada. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar la función normalizada, debiésemos graficar esta función w de x, pero dividida por la integral. Entonces, acá voy a escribir, voy a definir la normalización. Y voy a decir que es quad de w entre 0 y np.infinito. Y esto entregaba una tupla, si se acuerdan. Y el primer elemento es la integral. Y el segundo elemento es una medida de la incertidumbre asociada, que en este caso es diálogo menos 9, un número súper chico. Así que tomo el primer elemento de eso y eso es mi normalización. Y lo que quiero graficar después es dividido por la normalización. Y ahora que está dividido por la normalización, esta cosa ahora sí es una función densidad de probabilidad. No sé si ahora corro esto. Tengo que definir quad from scipy.integrate import quad. Y ahora sí guardamos esto, corremos la función y se genera esta función que ahora sí la integral de esto está, por definición, es igual a 1, porque la dividí por su integral, así que la integral da 1. Ok, entonces lo que tenemos hasta ahora es simplemente un gráfico de la función, un cálculo de su normalización y una visualización para ver cómo se ve. Todavía no hacemos nada que tenga que ver con la implementación del método del algoritmo de Metrópolis. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo de Metrópolis? Recuerden que dado un punto de partida, entonces esta cosa va a necesitar un punto de partida que es completamente arbitrario. Entonces, como yo vi mi función, puedo decir que entonces el punto de partida que le voy a dar, x sub 0, o sea, acá viene la implementación de Metrópolis, voy a decir que vale 1, por ejemplo. En realidad podría ser cualquier cosa. Y entonces lo que hace el algoritmo es, dado un punto, necesita calcular un punto de prueba. Entonces voy a calcular un xp. Y ese punto de prueba tiene que salir de alguna distribución, dijimos, que sea reversible. Entonces un ejemplo típico que uno podría utilizar es simplemente sacarlo de una uniforme. Entonces vamos a volver acá y from np.random vamos a importar uniforme y entonces vamos a sacar números que salgan de un uniforme y vamos a decir que el número más chico va a ser menos 1 y el número más grande va a ser 1. Entonces esto va a ser un número cualquiera entre menos 1 y 1. Y entonces el punto de prueba debiese ser el punto anterior, x sub 0, más esto. Entonces pueden ver inmediatamente que el número xp va a ser un número aleatorio centrado en x sub 0, pero que podría ser x sub 0 menos 1 o hasta más 1. Y da lo mismo para cualquiera de los dos lados. Entonces esta cosa es bastante reversible. Y para hacerlo más general, vamos a introducir un parámetro d acá para que esta cosa puede ser d veces hacia la izquierda o d veces hacia la derecha. Entonces de alguna forma vamos a tener que definir cuánto vale nuestro d y vamos a partir con un 1 por ahora, ¿no? Entonces estamos explorando la implementación primero y después lo vamos a meter todo dentro de una función. Entonces esto debiese generar un punto de prueba. Ahora viene el criterio de Metrópolis para decidir si es que lo utilizamos o no lo utilizamos. Entonces ese criterio era tomar nuestra función w, que habíamos definido como w mayúscula acá, y entonces vamos a tener que decir w evaluado en x sub p dividido por w evaluado en x sub 0.
Y acá entonces nos hacíamos la pregunta. Recuerden, si esta cosa era mayor o menor que un número que sacábamos aleatoriamente entre 0 y 1. Entonces de nuevo vamos a necesitar uniforme entre 0 y 1. Y entonces la cosa de esto es un if. Si esto es mayor que, entonces se acepta. Y si es menor, se rechaza. ¿Qué pasaba en el caso en que se acepta? Si se acepta, entonces x sub 0 se transforma en x sub p. Y de alguna forma acá debiésemos agregar el número x sub p a nuestra lista. ¿Verdad? Y si se rechaza, entonces lo que hacemos es no cambiar nada. X sub 0 sigue siendo x sub 0, así que en realidad vendría algo así como x sub 0 igual a x sub 0, pero no tiene sentido porque si esto no es cierto, entonces nunca entró al if y por lo tanto esto siempre sigue siendo cierto. ¿Okay? Entonces esto encapsula la lógica del algoritmo de Metrópolis. Pero aquí está lo que yo les mencionaba, que hay variables que uno tiene que controlar. De partida este d, ¿qué tanto me puedo alejar de x sub 0 en cada paso? Y también está de por medio mi punto de partida, x sub 0. Entonces, les voy a mostrar de nuevo el código, entonces, perdón, el gráfico. Entonces, si graficamos de nuevo esta cosa, esto era NumPy. Si corremos esta cosa de nuevo, si se fijan, si nosotros partimos en 1, pero le damos a esta cosa un D que le permita saltar, por ejemplo, 10 elementos hacia allá o 10 hacia el otro lado, entonces no vamos a estar de manera muy eficiente ampliando la región importante. Entonces ese parámetro, el parámetro que controla el tamaño de ese salto, es el parámetro D que tenemos acá. Este parámetro controla el tamaño de ese salto. Entonces, para el gráfico que tenemos acá, 1 parece ser un número razonable. Pero de nuevo, es algo que depende de la función que estamos viendo y tendríamos que evaluar a posteriori si es que ese número fue bien elegido o no. El punto de partida x sub 1 está en la región de alta probabilidad, pero si yo hubiese partido con un x sub 1 por acá, por ejemplo, eso sería un problema, porque si parto en un x sub 1 por acá y le doy un paso muy pequeño, entonces todos los primeros elementos de la cadena van a estar amontonados por acá, cuando en realidad debiesen estar sampleando por acá. Entonces empezamos a ver que existe cierto control que hay que tener sobre los números que uno pone en esta cosa que está acá. Entonces, vamos a descomentar esto. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí nuestra lista de puntos. Vamos a decir que la muestra Metrópolis que vamos a tener acá va a ser un arreglo, vamos a decir ceros, y va a tener un cierto n muestra. Entonces tenemos que definir de qué tamaño va a ser nuestra muestra. La muestra vamos a partir pequeños, vamos a partir con 100. ¿Ya? Vamos a tomar 100 elementos en esta muestra. Y vamos a partir con x igual a 1. Y cada vez entonces vamos a calcular un nuevo punto. Y una vez que calculamos el nuevo punto lo vamos a agregar a nuestra muestra. Entonces, lo que debiésemos hacer acá entonces es definir un paso Metrópolis que hace esto y que toma como input el paso x sub 0, donde estaba. Entonces todo esto que está acá pertenece a la función y cuando terminamos, esta cosa retorna x sub 0. Entonces, si no cambió, nos va a retornar el mismo x sub 0 que le pasamos a la empezada, pero si esto fue verdad, entonces nos va a retornar el x sub p, que fue el punto de prueba que acabamos de calcular. Y este parámetro d quizás debiese ser un parámetro del paso de Metrópolis que estamos tratando de controlar. Ok. Entonces ahora lo que viene es hacer la iteración y llenar de números esta cosa. Entonces vamos a tomar nuestra muestra Metrópolis
Y nuestra muestra Metrópolis, el elemento 0, es el punto x sub 0. Y lo que vamos a hacer ahora es para i in range desde 1 hasta el n muestra. Vamos a ir calculando nuevos puntos y vamos a ver si es que lo aceptamos o lo rechazamos y lo agregamos a la lista según corresponda. Entonces, la muestra Metrópolis, el elemento iésimo, va a ser igual a paso Metrópolis, que es nuestra función, evaluada en la muestra Metrópolis en el punto anterior, y-1. Y eso entonces nos va a decir si es que la muestra está evaluada en el punto anterior. Si es que, si es que se rechaza el punto de prueba, el siguiente paso va a tener el mismo punto y así va a iterar hasta el final. Y al final de esto entonces vamos a haber llenado los elementos de la muestra Metrópolis. Vamos a poner explícitamente acá el parámetro d igual a 1, porque así después lo podemos cambiar de manera sencilla. O en realidad quizás debiésemos llamarlo d igual a d y definir d acá. 1. ¿Okay? Y con eso entonces ahora vamos a tener una muestra. Entonces si nosotros ejecutamos esto, ahí está nuestro gráfico. Y acá podemos ahora preguntar cuánto vale nuestra muestra Metrópolis. Y es una serie de, 100 números. Y fíjense que los primeros son 1, 1, 1. Quiere decir que partimos en 1 y los primeros 3 puntos fueron rechazados. ¿Okay? Después se cambió un punto y ese punto, el primer intento de cambiarse también fue rechazado. Y después se fue aceptado, aceptado, aceptado. Y aquí de nuevo se repiten 3, 4 seguidos, 5 seguidos, 6 seguidos, 7. 7 veces fue rechazado el intento de cambiarse. ¿Okay? Entonces, esta muestra debiese seguir la distribución, pero como son solo 100 elementos, va a ser una muestra relativamente chica. Entonces, lo que vamos a hacer es agrandar nuestra muestra, y para que el experimento sea repetible, antes de empezar a sacar números aleatorios, lo cual ocurre acá, tenemos que setear nuestra semilla. Entonces, por acá vamos a hacer un np.random.seed, y vamos a decir de nuevo 42. Y ahora el tamaño de la muestra lo vamos a hacer mucho más grande. Vamos a decir 10.000 elementos, por ejemplo. Entonces, voy a hacer 10.000 elementos y voy a querer mirarlos. Entonces ahora voy a querer no ver esto primero. Y no hacer el show ahora. Y a la misma figura que está acá le voy a querer agregar. Entonces después del for loop le voy a querer agregar un plt.hist de nuestra muestra, de nuestra Metrópolis. ¿Okay? Entonces veamos cómo funciona esto. Si ejecutamos, nos faltó hacer un show al final porque lo comenté, así que esto ahora es plt.show. Obtenemos esto que está acá, que si recuerdan el gráfico anterior se ve más o menos parecido, pero el problema es que los segmentos son muy grandes. Entonces, claramente lo que necesito es controlar el tamaño de los segmentos, y eso se hacía con bins. Y lo voy a hacer entonces con un arrange en este caso, y voy a partir en, digamos, -1 hasta 10, y digamos que son intervalos de tamaño 0.25. Para probar algo. Si corremos eso, ahora esta cosa empieza a tener la forma que tenía la otra función. ¿Qué es lo que esperamos? Nuestro histograma debiese verse como la PDF. ¿Ya? Ahora, el problema es que para comparar estas cosas nos gustaría graficar una encima de la otra. Entonces nos gustaría graficar acá la PDF, ¿cierto? Pero si graficamos esas cosas, se van a encontrar con que hay un problema. La PDF aquí no se ve, porque la PDF está por acá abajo. Y eso es porque
esta está normalizada de modo que su integral vale 1, mientras que el histograma no está normalizado. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer para normalizar el histograma? Lo que habría que hacer es tomar el histograma y asegurarse que la integral bajo el histograma vale 1 también. Entonces habría que tomar cada bin, su ancho multiplicado por su alto, sumar todo eso y asegurarse que eso vale 1. Ahora, eso se puede hacer automáticamente con el siguiente comando. Normalizado igual a true. Entonces, esto automáticamente debiese normalizar nuestro histograma. Y ahora sí, podemos ver que nuestro histograma, si es que está normalizado, se parece mucho a la función original de donde debiesen haber salido los puntos. Entonces, ahora que tenemos un algoritmo funcional, empecemos a ver cuáles son los problemas que podría tener esta cosa. Entonces, yo les decía que el punto de partida es uno de los parámetros a controlar y podría ser importante. Entonces, supongamos que partimos en un punto de partida igual a 9. Entonces, le voy a dar como punto de partida el 9. ¿Ok? Y como paso, le voy a dar un paso súper chico, 0.01. Entonces, esta cosa solo puede saltar tamaños de 0.1, 0.01 a lo más. Eso quiere decir que esta cosa va a partir por acá y se va a demorar un montón en llegar acá. Necesita muchos pasos para llegar a la región de alta probabilidad. Entonces, si yo corro eso, la mayoría de los pasos se quedaron por acá y no tienen nada que ver con la función. ¿Okay? Y la escala de la función es algo que en principio uno no sabe. Entonces, estos parámetros uno tiene que controlarlos con mucho cuidado para poder saber qué es lo que está pasando. Lo único que uno puede en realidad hacer es a posteriori contar cuántos pasos fueron aceptados o rechazados. Y hay ciertos criterios genéricos que no son una regla, pero que son criterios que uno debiese controlar para ver si es que la cadena que uno creó es buena o no. Y uno de esos criterios es que el número de puntos aceptados debiese ser del orden de 0.5. O sea, la mitad de los puntos debiesen ser aceptados y la otra mitad rechazados. Entonces uno podría agregarle a esta cosa un contador que nos diga, por ejemplo, si fue aceptado o rechazado. Y entonces uno podría ir acumulando, contando si es que los puntos fueron rechazados o no. Y después, a posteriori, después que uno creó el histograma, juzgar a partir de ese valor si es que esto es bueno o malo. Y en este caso, casi todos los puntos probablemente fueron aceptados y los puntos no están súper lejos de donde está la densidad de probabilidad. Entonces, hay que tener cuidado con dónde uno parte. Ahora, si esta cosa yo le diese un número ahora, aunque parte en 9, pero le doy un número mucho más grande para saltar, y corremos esto de nuevo, entonces ahora no tiene problemas porque en un puro salto puede llegar hasta acá. Y cada vez, ahora el problema es que como los saltos son muy grandes, cada vez que intenta alejarse demasiado, se va a encontrar con el algoritmo de Metrópolis y probablemente va a ser rechazado, rechazado, rechazado. Y podría ser que, dado un número muy grande acá, esta cosa podría tener demasiados rechazos y muchos números repetidos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, este parámetro que está acá controla muy fuertemente cómo se comporta el algoritmo. ¿Ok? Perdón, yo quería hacer un 2 acá. Ahora, incluso a veces cuando este número tiene un número razonable, digamos, no sé, 0,5, si partimos muy lejos, esta cosa podría tener demasiados puntos en la región donde hay poco peso. Entonces, por ejemplo, esto tiene demasiados puntos por acá, porque se demora demasiado en salirse de la región donde está. Entonces, en esos casos, una solución posible es tener más puntos. Y estos puntos que están acá provienen del exceso generado por esta parte que está acá, que se demoró en llegar a la parte de alta probabilidad. Eso se llama el burn-in. Y una cosa que uno puede hacer es simplemente, en vez de hacer el histograma para toda la distribución, uno lo hace para, si hicimos por ejemplo 100.000 puntos, fácilmente podríamos echar a la basura
los primeros, no sé, 20.000. Entonces del 20.000 en adelante los vamos a usar para el histograma. Y si ahora corro el algoritmo de Metrópolis y desecho los primeros 20.000, fíjense que estoy desechando toda la región del principio, que es donde todavía se está moviendo hacia acá hasta que llega a la región de alta probabilidad. Entonces esto se parece más a lo que debiese parecerse, pero no es una solución óptima. Entonces todas estas cosas de decidir el punto de partida, decidir la función para elegir el paso de prueba y cuáles puntos de la cadena utilizar y cuáles no, son importantes. Y un último punto importante es que este D determina qué tan cerca está un punto del otro. Entonces, de alguna forma, los puntos consecutivos de la cadena están correlacionados, tienen un largo de correlación. Es decir, dado un punto, el siguiente punto no puede estar más lejos que 0.1. Entonces, existe una cierta relación entre esos puntos, y esos puntos debiesen ser ojalá independientes. Entonces, una cosa que la gente hace a veces para evitarse ese problema es de los 20.000 partir después de un periodo de burn-in y después no usar todos los puntos, sino que usar, por ejemplo, cada 10 puntos. ¿Okay? Y entonces al usar cada 10 puntos sería más o menos el equivalente a que la distancia máxima que se podrían alejar es 1 en vez de 0.1. Y entonces la correlación entre un punto y el punto consecutivo disminuye un montón. Entonces uno podría hacer eso y graficar esta cadena, y esa cadena debiese comportarse un poco mejor que la anterior, aunque la que ya teníamos era suficientemente buena. Pero en general lo que uno quiere hacer es primero partir con un determinado punto, cualquiera, ojalá cerca de la región de alta probabilidad, tomar una distancia razonable y después entonces eliminar los primeros puntos, samplear la cadena cada cierto número de puntos, y todos esos parámetros son parámetros que uno tiene que ir explorando y revisando si es que la distribución que uno está obteniendo es o no una distribución razonable. Y entonces esto que está acá demuestra cómo implementar el algoritmo de Metrópolis y también que hay que tener mucho cuidado con los parámetros involucrados.